ese trayecto empieza una tempestad muy fuerte. Y increíblemente, mientras los discípulos estaban tratando de mantener aquella barca todavía sobre el agua, Jesús estaba dormido. Yo no sé cuántos de ustedes pueden dormir en una tempestad, pero si alguien nos ha enseñado que puede dormir, nada lo mueve, es Jesús. O sea que Jesús dormía, era de buen sueño. Y los discípulos, algunos de ellos, su profesión era ser pescadores, así que conocían muy bien su oficio y sabían cuando una barca, probablemente una tempestad, no la iban a poder controlar. Así que uno de ellos va, lo despierta y le dice: Señor, maestro, despierta que vamos a morir, aunque sea darnos la despedida, porque probablemente de esta noche no salgamos. Jesús se levanta, tal vez un poco hasta modorro, y se pone a la orilla de la barca y le da una orden a la madre naturaleza y le dice: apacíguate, aquí está el hijo del papá, no es mi tiempo todavía. Se da la vuelta, le dice: muchachos, para cosas así no me estén despertando, me avisan cuando lleguemos, y se vuelve a dormir. Entonces, esto que vamos a leer sucedió una vez que cruzaron ese trayecto. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ahora sí, Marcos capítulo 9, versículo 14. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corrieron a saludarlo. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué tanto alegan? Y respondió uno de la multitud y dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, le echa en la espuma, cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Hasta ahí. Padre, te doy gracias en esta mañana por el privilegio que me das de estar con tus hijos de esta ciudad, Señor. Padre, te pido que en los próximos minutos quites toda distracción de su mente, que no solamente sean buenos oidores de tu palabra en esta mañana, sino que podamos vivirla allá afuera, Señor, donde es tan importante reflejar lo que aprendemos en tu casa. En el nombre de Jesús. Y los hijos de Dios dicen: si ustedes notan, dice la Biblia que Jesús llega después, ¿verdad que sí? Yo me imagino que una vez que llegaron a tierra, Jesús le dijo a los discípulos: muchachos, váyanse adelantando, empiecen a orar por la gente, ahorita yo los alcanzo. Porque ve, aquí ya estaba Jesús en sus últimos meses de ministerio con los discípulos. Ya tenía más de 2-3 años trabajando con ellos, así que ya los discípulos empezaban a hacer milagros. Pero dice la Biblia que algo empezó a despertar a Jesús. Esas veces que usted sabe que sus hijos están portando mal o están haciendo mucho ruido, se están peleando, y usted dice: ay, voy a ir a ver qué están haciendo mis hijos. Ay, Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia que Jesús llega después. Y dice que cuando la gente lo vio, todos corrieron a saludarlo, porque venía el mero mero, el papá de los pollitos. Los discípulos eran buenos, ya hacían sus 2-3 milagritos, pero les faltaba todavía. Así que cuando la gente vio a Jesús, todos corrieron a saludarlo. Y Jesús se preocupa porque sus discípulos estaban alegando con la gente y algunos maestros de la ley. Y dice Jesús: ¿qué tanto alegan? ¿Cuál es el alboroto? Y dice la Biblia que un hombre entre medio de la gente sale y le dice el chisme santo: maestro, es que fíjate que le traje a tus discipulitos a mi hijo que tiene un espíritu que lo atormenta y no pudieron hacer nada. Y Jesús les da la mirada que a veces usted y yo le damos a alguien cuando lo queremos regañar, pero no queremos que se asuste. Jesús los voltea a ver y les hace: qué vergüenza. Ve, hay un diferente trato de Jesús para aquellos que quieren conocerlo íntimamente. Jesús ya no nos trata igual. Ya no nos sigue dando mamilita y diciéndonos: mijo, no te subas, no vayas. No. Ahora que Jesús empieza a tratar con nosotros y nos empieza a dar responsabilidades, ya el trato es diferente. Pero vea, a muchos de nosotros nos sigue gustando el chupón. Hay gente que tiene 30, 20, 15 años en el evangelio y con un chupón espiritual
Imagínense que yo en esa tarde les dé un chupón a los que tengan más de 30 años, a ver si usted se lo pone, ¿verdad que no? Ve, a los que Jesús empieza a dar responsabilidad y empieza a amar, nos trata diferente. Yo tengo una niña de 5 años, se llama Sofía. Y Sofía, cuando tenía meses, menos de un año o tal vez un poquito más de un año, mi trabajo era cuidarla, que no se fuera a lastimar, porque era inocente. Ella no sabía que meter su manita en la electricidad se podía electrocutar, que aventarse. Para mi hija la gravedad no existe, ella se avienta de donde sea. Pero ahora que tiene ya 5 años, no le puedo seguir tratando igual. Ahora ella ya sabe, ya es consciente de ciertas cosas que no tiene que hacer. No sé si están conmigo. Así que Jesús a los discípulos ya no les hablaba tanto de amor y que mis hijos. No. Ahora ya les había dado una responsabilidad. ¿Quieren ver cómo les habla? No se vayan a asustar. Vaya conmigo al versículo 19, dice: y Jesús, y respondiéndole él les dijo. ¿A quién les está hablando? A sus discípulos: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros o con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Uy, Jesús, pues no quieres amor. Claro, te está demostrando cuánto te ama ahí. Y luego dice Jesús las palabras mágicas: tráiganmelo. Agárrese cuando Jesús diga tráiganmelo, porque algo va a suceder. En el momento que traemos nuestros problemas a los pies de Cristo, algo sucede. Nos va a gustar o tal vez no nos guste, pero de que algo va a cambiar en el momento que traemos nuestros problemas, dificultades, enfermedades a los pies de Cristo. Versículo 20 dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumas. Y Jesús le pregunta al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Cuando yo estaba leyendo esto, me asombré. Eso me asombra. Jesús siempre hizo cosas que eran tal vez ilógicas para mucha gente. Dice la Biblia que se lo trajeron, ¿verdad? Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, lo aventó al piso, empezó a sacudirse. Y Jesús, en vez de atender al muchacho, le pregunta al padre: ¿desde cuándo está así? No sé si se les hace raro eso, pero Jesús empieza a entablar una conversación con el papá de este joven. Y dice la Biblia en el versículo 22: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y luego en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer. Vea, a todos nos gusta decir este versículo, pero muy pocos de ustedes sabían que Jesús estaba ministrando a un padre mientras enfrente de ellos su hijo estaba siendo atormentado. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, depende de la circunstancia, es posible. Así dice. Depende de la enfermedad, depende de la ofrenda. No, dice todo. Al que cree, todo le es posible. Dice así la Biblia. Ahora quiero que entienda esto. Ellos están teniendo esta conversación. Vuelvo a repetir: mientras enfrente de ellos hay una distracción increíble. La gente alrededor de todos queriendo ver qué iba a hacer Jesús, y Jesús ministrando el corazón de este hombre. Y ahí fue donde entendí por qué Jesús se refirió más al padre que al muchacho. Porque el problema no era su hijo, era él. Ve, muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en nuestros problemas, en nuestras necesidades, que no permitimos que Dios ministre primeramente en nuestro corazón. Si algo quiero que entiendan esta mañana es esto: a Jesús se le hace más difícil convencerte a ti de lo que Él es capaz de hacer que el milagro que tú necesitas. Ahí les va otra vez porque los perdí. A Jesús le cuesta más trabajo convencerte a ti lo que a través de Él es posible que el milagro que tú necesitas.
Por eso Jesús se dirigió al Padre y le dijo: si puedo convencerte que si confías en mí, para mí tu problema no es ningún obstáculo. Yo digo la palabra y todo se sujeta a mi voz. El viento, el mar me obedece. Toda potestad arriba y debajo de ella, todo se somete a la voz de Cristo. Todo. Pero nuestro problema, nuestra necesidad, siempre toma prioridad más que Jesús nos ministre a nosotros. Y yo sé que no es fácil, porque tienes tu problema enfrente de ti que te está gritando, se está revolcando, y Jesús queriendo preguntarte: ¿desde cuándo estás así? Y tú le dices: no, Señor, no me estés preguntando, no quieras hablar conmigo, ve mi problema. Y Jesús te dice: no te preocupes por tu problema, eso déjamelo a mí. Quiero convencerte que todo es posible para el que todo cree en mí. Pero siempre nos gusta más el puro milagrito de Jesús. Señor, tú hazme el milagrito y luego después, si quieres, tú y yo vamos ahí. Después para la otra venimos tú y yo. Y en esta mañana Jesús te dice: ¿desde cuándo estás así? Versículo 24 dice que e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. ¿Saben ustedes lo que es un clamor? Es un grito del alma. Es lo que significa un clamor. No dice que el papá dijo: pues sí, creo. Sí. No. Dice que dio un clamor y dijo: yo creo. Ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio el corazón de este hombre, dijo: no solamente acabo de traer liberación a tu hijo, pero acabo de traer salvación a tu casa. Y dice el versículo 25: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando. Ahora quiero que observe esto. Jesús hace dos cosas. No solamente le va a dar libertad, pero luego le da una instrucción a que nunca jamás vuelva a tocar a ese muchacho y a esa familia. Dice: yo te mando, número 1, sal de él. Le da una orden, ¿verdad que sí? Y luego después le da una instrucción y le dice: y no entres más en él. Jesús anhela decir eso a tu favor y a mi favor todo el tiempo. El problema es que no nos gusta la conversación con él primeramente. Y yo sé que es difícil cuando tienes tu problema enfrente de ti poner los ojos en Jesús y decirle: Señor, yo te creo, ayuda a mi incredulidad. Pero en esta mañana, yo no sé cuántos de ustedes le pueden decir al Señor: yo creo, ayuda a mi incredulidad, Señor. Porque muchas veces inconscientemente decimos lo que los discípulos dijeron cuando le dio una orden al viento y al mar. Por eso le quise decir esta historia, porque con esto culmino. ¿Sabe qué dijeron los discípulos después de que Jesús le da una orden a la madre naturaleza? Jesús se da la vuelta, se vuelve a acostar, y ¿sabe qué dijeron unos de ellos? ¿Y quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Inconscientemente, en lo espiritual, a veces usted y yo andamos con Jesús en la misma barca, hace el milagro, y inconscientemente a veces decimos: ¿quién es este? Que hasta atiende a mis necesidades cuando yo lo necesito. Y Jesús en esta mañana anhela, como ustedes no tienen una idea, que puedan confiar en Él plenamente. Por eso les dije que todo a los pies de Cristo cambia, trae liberación, es sano a los pies de Cristo. Cuando Jesús hizo ese milagro de alimentar a más de 5,000 personas, ya había ministrado por varios días, y los discípulos empezaron a ver que había hermanitos que ya estaban hasta color en blanco porque no habían comido nada. Entonces le aconsejaron, le dijeron: maestro, ya despídelos, no vaya a ser que se nos vaya a morir uno y la demanda. Y hasta ahí llegó Jesús y sus 12.
Dice Jesús, no, hay que alimentarlos antes de que se vayan. Los discípulos dijeron, no hombre, ¿de dónde? Si aquí no hay ni Walmart, ni fiesta, ni nada. Y ni deja de eso, las ofrendas están re malas, Señor. Ni cómo comprarle a tanta gente de comer. Jesús dice, tiene que haber algo. Yo no necesito mucho para poder hacer la necesidad que necesitamos. Yo con un poco de fe puedo trabajar. Dice, pues hay un niño ahí que tiene 2 peces y 5 panes, un lonche que le dio su mamá. Y dice Jesús las palabras mágicas: tráiganmelo. Jesús agarra aquellos alimentos, los presenta a su padre y los bendice y le dice, para que tú te glorifiques. Y dice la Biblia que no solamente comieron bien los hermanos, porque sabe que hay 2, 3 hermanitos que comen muy bien. Dice que comieron hasta saciarse. Todo a los pies de Cristo trae libertad, trae liberación, trae sanidad. Yo no sé tú, pero yo le creo. Pónganse de pie si son tan amables en esta mañana. Hace como 2 años mi esposa me mandó una foto. No sé si saben lo que es un meme. Es como una foto con un mensaje. Y era una mujer cargando a su esposo y decía, cuando el pastor dice, traigan sus problemas al altar. En esta mañana, yo no sé cuál sea tu circunstancia, la necesidad que tengas, pero si en esta mañana tú le dices, Señor, yo te creo, ayuda a mi incredulidad. Ahí donde estás, quiero que me hagas este favor. Levanta tu mano derecha bien alta para yo saber que alguien escuchó la voz de Dios en esta mañana. Gracias. Vamos, levante su mano derecha bien alta si usted le dice en esta mañana, yo te creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de tus hijos que en esta mañana, oh Dios, ha tomado el tiempo para estar en su casa, para aprender de tu palabra, para adorarte libremente, Señor. Y en esta mañana ellos están levantando su mano, dando ese mismo clamor que dijo aquel padre cuando dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, en esta mañana yo me uno a la mano de tus hijos, creyendo con todo el corazón que ellos están siendo honestos contigo primeramente. Te dicen de todo corazón, yo te creo, Dios, que en cualquier circunstancia de su vida nunca se les olvide esta palabra que tú le diste a aquel padre, que no solamente le diste una orden a la circunstancia, pero le diste una instrucción que nunca jamás vuelve a tocar la mente de tus hijos. Padre, todo espíritu que ha querido atacar la mente de tus hijos jóvenes, Señor, de esta ciudad, en el nombre de Jesús,